Thank you very much. Sí, vamos. Bueno, tenemos hoy a Verónica Rumbo para todos, que nos va a hablar sobre selección de modelos para ritmo, utilizando mínimo largo de descripción. Gracias, Vero, fue un trabajo arduo convencerla de... Un trabajo de coerción. que se presente, pero bueno, estamos seguros que va a estar muy bien. Estamos aquí. Bueno, este trabajo que estamos presentando acá, para quienes estuvieron en mi defensa de maestría, tiene algunas cosas como en común. Es parte de un trabajo que venimos haciendo, que hicimos con Ernesto y con Martín Rocamora, que está acá, un poco a partir de tu trabajo de tesis de maestría, y continuamos trabajando un poco sobre esos temas, bueno, tomando algunas cosas que nos dijeron en ese entonces. Y bueno, y eso derivó un artículo que publicaron hace poquito, en el Journal of Mathematics and Music. O sea, este es un trabajo bastante interdisciplinario. En particular, eso quiere decir que puede tener que hacer algunas explicaciones de cosas capaz de notación musical básica para poder entendernos, que si alguien ya la sabe, bueno, disculpen, paciencia. Y si no la saben, se van a enterar ahora. ¿Bien? Así que bueno, comenzando un poquito. Primero que nada, ¿cómo empieza todo esto? La motivación. La motivación original, que vino un día y me dijo, era la simulación. Era simular melodías, ¿sí? Entendiendo melodía como alturas y ritmos, o sea, bueno, una altura, ¿no? Más graves, más agudas, y ritmos, de cosas. Pero no de cualquier manera, sino que tuvieran cierto estilo, ¿no? Si parecieran a algo, o sea, no sé, a la tradición de música occidental que estamos acostumbrados a escuchar. ¿Sí? De esa motivación, bueno, trabajamos durante un tiempo con melodías, eso fue mi trabajo de grado, después nos metimos a simular, a querer simular ritmos, y eso nos llevó a querer buscar modelos para simular ritmos, como les digo recién, que tengan cierto sentido, que uno lo escuche, ¿sí? Y que bueno, no será la obra más linda del mundo, pero que tampoco sea totalmente aleatorio, o sea, que se perciba como aleatorio en el sentido de la random music, que es una corriente compositiva en sí, y que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros. ¿Sí? De ahí, en realidad, lo que pasó fue que un poco el eje de la cosa giró, porque hay una pregunta muy natural que surge de eso. Bueno, está bien, tenemos modelos para ritmo. ¿Y cómo sé cuál es un buen modelo para ritmo? Un modelo que efectivamente me va a simular algo que tenga cierto sentido, que tenga cierta coherencia. Y bueno, esa pregunta no es fácil de responder, y es un poco el eje de este trabajo, que es el eje de decir, bueno, no es simular, no vamos a simular melodías, no vamos a escuchar nada hoy, si venía con esa idea, lo siento. El objetivo acá es evaluar los modelos, es decir, tengo una serie de modelos para ritmo, vamos a presentar algunos modelos, y yo quiero tener una herramienta para determinar cuál es mejor, o bueno, para comparar cuáles son los que se ajustan mejor a sus datos. Los datos son repertorios, obras musicales. Un poco el objetivo global que tenemos, la gran motivación de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, en pos de eso, primero que nada, como les decía, un poco de notación para entender de qué hablamos cuando hablamos de ritmo, ¿sí? Las alturas, olvidemos, ¿no? Hoy es solamente ritmo. ¿Sí? Entonces, lo importante primero que nada es que para expresar, para notar duraciones, lo que tenemos son ciertas figuras. ¿Sí? Probablemente se ha escuchado hablar, la blanca, la negra, la redonda, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto dura una redonda? ¿Cuánto dura una blanca? No sé, la velocidad a la que toque las cosas, pero lo que sí hay es una relación de esas duraciones. Es decir, la blanca dura la mitad de lo que dura una redonda, la negra dura la mitad de lo que dura la blanca, etc. ¿Sí? Básicamente tenemos una figura que es la redonda. Este organigrama capaz que lo vieron millones de veces por la vuelta, ¿no? Es como muy clásico, que se divide en dos blancas, que a su vez la blanca se divide en dos negras, y a su vez no las besan todas porque si no me quedo con un montón de habría dos más. Exactamente, 2 a la n. Y en teoría no podría seguir ad infinitum. En la práctica, lo más chiquito que... A ver, perdón, no, corcheas. ¿Sí? Redondas, blancas, negras, corcheas, después vendrían semicorcheas, difusas, semidifusas, corcheas, lo importante acá es eso, que siempre es como decimos 2 a la n, o sea, es divisiones binarias. ¿Sí? Cada figura se parte a la mitad. ¿Tá? Si uno quisiera tener la música, si uno quisiera hacer divisiones ternarias, se puede también,
hay que hacer otra manipulación que no viene a cuento. Son los puntitos. Es una manera posible de sacar los puntitos, es decir, en vez de pensar como tomar como referencia una unidad así, tomo una unidad con un puntito que dura una redonda y media, entonces la puedo dividir en 3 largas. Y después eso se vuelve a dividir en 2, ¿no? Pero sí, igual eso no es que, o sea, también los modelos que hacemos se podrían hacer para cosas ternarias, pero bueno, por simplicidad, vamos a estar todo el tiempo trabajando como con un macro ejemplo que va a ser siempre binario. ¿Sí? Y bueno, a su vez esas duraciones, ¿sí?, que se van realizando concatenadamente, bueno, algo que no dije es, así como tengo figuras de notas con cierta duración, también tengo que correspondiente silencio, ¿no? O sea, también, así como yo puedo expresar una nota que dura cierto tiempo, también tengo una notación para decir, yo quiero quedarme cierto tiempo en silencio, entonces cada una de estas duraciones tiene su correspondiente silencio. Por ejemplo, la corchea se escribe así, digo puesto porque aparece ya ahí en el dibujito y va a aparecer este tipo de símbolos, ¿no? El silencio de corchea, el silencio de negra, que es como una especie de Z media rara, el de blanca, que es como un cuadradito, etc. Bueno, es un cuadradito, es otro cuadradito. Uno pasa así en el aire queda raro, porque un cuadradito está por arriba de la línea de pentagrama y está colgado por debajo. Y honestamente nunca me acuerdo cuál es cuál. Hace más de 20 años con música, nunca me acuerdo cuál se queda para arriba y cuál se queda para abajo. ¿Entonces? Nunca se toman tantos silencios. Por eso dije. No, se reusan todo el tiempo, pero nada, perdido por eso. Se puede ver lo que falta en el compás y No, encima el silencio de redonda a veces como convención se usa también como indicador de silencio de un compás, que no sea que dure. Y también esa ambigüedad es más confuso todavía. Pero no importa, vale, eso. Entonces, bueno, cuando uno quiere representar un patrón de ritmos, lo podemos escribir como esto, ¿no? Como una secuencia de figuras, ya sean figuras que suenan o silencios, ¿sí? Y esas figuras se organizan en lo que llamamos compases. ¿Tá? Que por ahora lo que vamos a decir es compás es como una cajita, un contenedor, donde hay una cierta cantidad de duraciones que está preestablecido, que es siempre la misma, digamos, ¿no? ¿Cuál es la duración? Bueno, eso va a depender del indicador de compás, que es el 2/4 que está acá, por ejemplo. Eso es el indicador de compás. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, yo si hago así, y la gente de Zoom lo ve, ¿no ve que estoy apuntando acá? Porque yo hago esto, Zoom no está viendo. El 2/4 que está acá, lo que quiere decir es 2 negras por compás. ¿Sí? El numerador hace referencia a la cantidad de figuras, el denominador hace referencia al tamaño de la figura. Cuartos, ¿por qué? Porque son cuartos de redondo. Entonces, tenemos. Acá hay un ejemplo de compases de 2/4. En este compás, por ejemplo, hay el equivalente a 2 negras. ¿Sí? Hay una corchea, un silencio de corchea, hay tercera negra, y una negra, la segunda. Y acá hay una blanca que también puede tener negras. Entonces, cada compás puede haber las figuras que sea, pero la duración total que abarquen tiene que ser la misma que está establecida ahí. ¿Sí? Por ahora, para empezar con los modelos, esto es lo único de teoría que necesitamos saber. Después en la charla vamos a tener que agregar alguna cosita más. Y lo que llamas natural es a qué sonido se genera en ese momento. Lo que llama natural es esa, claro, Do, re, mi, fa. claramente, do, re, mi, fa, más grave, más agudo. No estoy hablando de eso porque en realidad los modelos que estamos viendo son solo para ritmo. ¿Sí? Pero ya que lo decís, una cosa que nosotros hacíamos cuando simulábamos melodías, que era una decisión que tomamos porque sí, un poco por simplicidad, pero que es por lo menos polémica, era que nosotros consideramos los fenómenos por separado. Es decir, simulábamos una secuencia de ritmos y a esa secuencia de ritmos después le asignábamos alturas. ¿Sí? Esa es la parte que no vamos a hacer ahora, pero que hacía. O sea, suponíamos que eran fenómenos independientes, en cierta manera. Entonces, bueno, ahora un poquito vamos a ver cómo, cuando digo codificación de datos me refiero a, bueno, cómo codificamos, cómo traducimos todas estas figuras a las variables aleatorias, las cosas que vamos a modelar. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, esos patrones rítmicos que tenemos, un dibujito, los vamos a subdividir según una duración, ¿sí? Como la duración más chiquita que yo voy a contemplar, una grilla de duraciones mínimas, a las cuales vamos a llamar pulso. ¿Tá? Si alguien viene con un background musical, ese pulso no tiene nada que ver, o no tiene por qué tener nada que ver con la unidad de tiempo, con las negras de 2/4. Es una duración que elegimos nosotros, es una de las cosas que hay que decidir, digamos, a la hora de hacer el modelo. ¿Sí? En la mayoría de las cosas que hacemos nosotros, por no decir todo, nosotros siempre trabajamos con pulsos de corchea. ¿Sí? Después, bueno, ¿qué es otra cosa que hacemos en el modelo, que es un dibujito que está bastante bien? Es, a los efectos de los modelos, elegimos considerar
solamente el pulso en el cual ocurre el ataque. Es decir, por ejemplo, yo acá tengo una letra negra, tengo una negra, que no cuando la codifico, que la codificación que está acá abajo, no la represento como toda una negra, sino como una corchea. Es decir, ¿qué información saco yo de esta negra? Que en este pulso hubo un ataque. Y chao. ¿Sí? O sea, dicho otras palabras, yo no distingo en mi modelo hacer de hacer pa. Es lo mismo, a efectos del modelo. Si me interesa el lugar donde ocurrieron los ataques. ¿Bien? Entonces, de esa manera, yo mi secuencia de duraciones, las figuras que tengo acá, las traduzco como una secuencia de unos y ceros, que son 1 en las ubicaciones de ataque y 0 donde no. Tenés que elegir el pulso más finito que... Sí, o sea, lo decía diferente. Uno cuando elige el pulso, también es como si, bueno, lo ideal sería que después en los datos que yo tome no haya cosas más finas que eso, porque si no las voy a poder codificar. Exactamente. ¿Sí? Y también otra cosa interesante, que es un poco obvia, pero está bueno decirla, es, una vez que yo tenga un indicador de compás, cada compás de mi obra va a tener siempre la misma cantidad de pulsos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo un compás de, este 6 significa 4 cuartos, es una abreviación para 4 cuartos. Entonces tengo acá 4 cuartos en pulso de corchea, son 8 pulsos por compás. Acá tengo 3 cuartos, pero con pulso de semicorchea, entonces son 12 por compás, son 12 por compás. O sea que en realidad las cosas que vamos a estar modelando, nuestras obras musicales, lo que queremos, al fin y al cabo, que son tiras largas de unos y ceros, ¿sí? Que representan esto. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Son tiras largas de unos y ceros, presento un poco de notación porque voy a pasar muy brevemente por las formulitas de los modelos, entonces un poquito de notación bastante necesaria, ¿sí? Cada compás, como les decía recién, que tiene una cantidad fija que llamamos L de pulsos, yo escribo una secuencia de x0 y x1 hasta x-1, donde cada xl es un 0 o un 1, ¿sí? Y a su vez la pieza, una canción, por ejemplo, yo la puedo entender como una secuencia de compases. Hay como una ambigüedad y la puedo entender como una secuencia de unos ceros toda larga, o a su vez como algo un poco más, un segundo nivel, que es una secuencia de compases, que a su vez adentro tiene unos ceros. Y bueno, y por último, yo, así como tengo una canción, puedo tener después una bolsa gigante de canciones, lo que llamamos un corpus, un repertorio, que lo notamos como, bueno, x supra 0, x supra, cada una sería como una canción, digamos, ¿no? O sea, cada una de estas es una secuencia de compases, que a su vez es una secuencia de pulsar. Entonces, después, yo miro un corpus, un repertorio, lo más probable es que, ¿cómo termina resumiéndose? Bueno, montones y montones de unos ceros. ¿Bien? Y bueno, vamos a hablar un poco de los modelos que tenemos para arriba. ¿Sí? La idea de lo que vamos a hacer a continuación, que es primero presentar algunos modelos y después ver cómo esos modelos se ajustaron a ciertos repertorios, a ciertas bases de datos de música que hay en la web. ¿Sí? Para los modelos nosotros trabajamos, o sea, como nuestro punto de partida es el trabajo de David Temperley, ¿sí? Después ahí le puse el corchete, no está en el pie, pero al final está la referencia bibliográfica, está en el artículo. David Temperley ayer me puse a buscar a ver la afiliación del tipo, la formación, porque me di cuenta que no me sabía. Dije, ¿este tipo qué es? El tipo tiene un doctorado en teoría musical, además hace algo de ciencia cognitiva, creo, o sea, no es, y tiene como un interés en cuestiones de modelos y de códigos, pero no es ni matemático, ni ingeniero, ni mucho menos, es un tipo que viene como del palo de la teoría musical. ¿Sí? Y el loco tiene ese artículo que en el momento habíamos estudiado para la maestría, lo que hace es postula una serie de modelos, 6, ¿vale? El H2, ahora vamos a ver por qué. ¿Tá? O sea, él describe 6 modelos, pero los describe en palabras, y una de las cosas que hicimos nosotros fue decir, bueno, esto que él describe en palabras, vamos a formularlo un poco más riguroso. ¿Tá? Y ahí fue cuando empezaron a aparecer los problemas con esos modelos que tachamos. ¿Sí? Entonces, eso lo que voy a hacer ahora es revisar brevemente, presentar brevemente esos modelos, ¿sí? En particular, el primero que él plantea, que le llamamos modelo uniforme de posición, es el modelo más simple del mundo, pero bueno, justamente por ser, no va a ser muy útil en la práctica, pero por ser el más simple del mundo, está bueno empezar por ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el modelo uniforme de posición? Perdón, eso es importantísimo. Además de lo que estos 6 modelos los puso Temperley, y nosotros además propusimos un modelo nuevo,
que me estaba olvidando, porque en realidad, si vamos a ser sinceros, es como una mejora de uno de los modelos de Temperley. ¿Sí? Entonces, ahora sí, hablemos un poco del primer modelo, el modelo uniforme de posición. ¿Sí? Básicamente lo que hace este modelo es, dice, bueno, yo en cada pulso, imagínense que yo quisiera simular una monitoría. En cada pulso que hay, yo voy a decidir si pongo o no pongo una tarea. ¿Cómo lo decido eso? Bernoulli, independiente, es decir, sorteo 0,1 con probabilidad P. Siguiente pulso, sorteo 0,1 con la misma probabilidad P. Y voy así, con la misma probabilidad P, de forma independiente, sorteando todos los pulsos. ¿Ah? O sea, más fácil que eso, más inocente que eso, imposible. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa entonces? Si yo tengo una secuencia de n pulsos, eso le va a asignar una probabilidad que es necesariamente la probabilidad de una binomial. En particular, a un compás que tenga n pulsos, le va a asignar, bueno, el tita a las cantidades de unos que tengas, por una tita a la L menos la cantidad de. No hay mucho misterio para decir ahí, ¿no? Y bueno, como comentario también muy inocente, pero un poco ya pensando en lo que vamos a hacer después. Obviamente, así como yo hablé de simular, si yo quiero, también puedo, tengo que dar un dataset, puedo estimar mi tita, simplemente que lo que hago, cuento todos los unos que hay en mi dataset y calculo la tasa. Fin del misterio. Ese es el modelo, el primer modelo que plantea Temperley, que se llama modelo uniforme en posición. ¿Sí? El segundo modelo que plantea Temperley, que es uno de los que estaba tachados, la que se llama modelo de operaciones independientes, hace lo siguiente. Lo que dice es, bueno, si yo siempre lo planteo del lugar de la simulación porque me parece que es más fácil entenderlo desde ahí. ¿Sí? Yo para simular una secuencia, lo primero que hago es determinar en qué pulso va a ir mi primer uno. Es un enfoque un poco diferente que el anterior, que iba visitando pulsos y decidiendo si había o no había tal. Acá dicen, yo voy a decir en qué momento pongo el primero. ¿Y cómo lo decide? Con un vector de probabilidad definido. Después, colocó ese primer uno, dice, bueno, ahora voy a sortear la cantidad de ceros que hay antes del próximo uno. Y de vuelta, ¿con qué lo hace? Con otro vector de probabilidad también finito, que se llama pi0 el original y 1 el segundo, y después de ahí en más sigue sorteando la cantidad de cero con el vector pi1, con el mismo pi1. ¿Sí? Está. Esto tiene un problema que está dicho ahí, que ya lo vieron, y es que no es tan general como el otro, porque yo no puedo, o sea, como dije recién, mi vector pi0 y pi1 son finitos. Entonces, si mi vector tiene dimensión, no sé, pone 16, yo no voy a poder representar con este modelo una secuencia que tenga más de 16 ceros juntos. Cosa que en el modelo anterior sí podía, por ejemplo. Entonces ahí hay algo que no está siendo muy justo, este modelo se queda corto porque hay muchas secuencias que no puede representar. No puede poner razón. No puede poner razón. Yo estoy describiendo lo que hizo el tipo. El tipo puso un vector finito. ¿Y qué se escudó? Porque el tipo no estaba modelando, quería modelar cosas que encontraba en la práctica. La excusa un poco del tipo era bueno, pero en la práctica, en los datos que yo tengo, no aparece tanto silencio. Entonces no hace falta. Y como que lo compras, cuando te lo dicen, te lo compras, pero después, cuando vas a la selección de modelos, eso en realidad hace que estás midiendo con distintas varas. ¿Sí? Y hace que este modelo y el otro que tachamos parezcan tener un mejor desempeño del que tienen realmente. Nosotros tuvimos toda la maestría haciendo este modelo y el otro, no veíamos ningún problema con ellos. Fue Nacho Ramírez acá sentado y dijo, no, porque este modelo no cumple la desigualdad de Graf. Y ahí lo miramos y dijimos, pero es cierto, tiene razón. ¿Sí? Entonces, por eso, este modelo particular no nos molestamos en ponerle mucha anotación ni nada, porque no lo vamos a excluir en la selección de modelos. ¿Sí? Lo menciona como para decir, bueno, revisamos brevemente lo que hizo Temperley, pero no lo vamos a usar realmente. El siguiente modelo que propone, acá se empieza a poner un poco más interesante, y acá tenemos que meter un pelín más de teoría, quizás, ¿sí? Porque hasta ahora no hemos usado realmente nada sobre los compases. Simplemente dijimos, bueno, vamos a necesitar pulsos y ver qué hay. Y los compases tienen información valiosa, porque dentro de un compás no son todos los pulsos igual de relevantes. Hay pulsos que son más fuertes y pulsos que son más débiles. Entonces, esa información de alguna manera está bueno tenerla en cuenta. Y para eso introducimos la noción de fuerza métrica, que no es un invento nuestro, pero luego de Leandro de Jacques, ¿no? ¿Sí? Que básicamente es un octavo indicador de compás, que le hace 4 cuartos, 3 cuartos, ahí hay un ejemplo, 2 cuartos, octavos, pero hay más. Tiene asociada una estructura que es eso, ¿no? O sea, una jerarquía entre pulsos y una fuerza métrica para cada pulso. Por ejemplo, siempre, en cualquier indicador de compás,
el primer pulso va a ser el más fuerte de los. ¿Sí? O sea, la fuerza está representada por los coloquitos que están ahí. Por ejemplo, en el caso del 4/4, que es el que más vamos a usar, con pulsos de corchea, tengo 8 pulsos por compás. El primero es el más fuerte, el de cada compás. Después, el del medio es el que le sigue en fuerza. Después le siguen estos dos, las posiciones 2 y 6. Y por último, los índices impares son los más débiles de todos. Entonces, ¿qué es lo que hace Temperley con esto? Dice, bueno, entonces yo en realidad voy a hacer algo parecido a lo que hacía en el primer modelo, de ir visitando pulsos y sorteando con probabilidad de forma independiente, pero la probabilidad va a ser distinta según cuál sea la fuerza métrica del lugar que considerar. O sea, voy a usar una probabilidad para este, voy a usar otra probabilidad para este, otra probabilidad, la misma entre sí, para estos dos, y otra probabilidad para los de un cortito. ¿No? Obviamente la fórmula de eso va a ser muy parecida a la del modelo 1, por más que el INCAL es distinto. ¿Sí? Aprovecho a meter este ejemplo que podría dejarme en cualquier lado, pero lo que está bueno es un fragmentito de una de las obras que trabajamos en el corpus. Entonces, acá pusimos un poco de la codificación que hicimos en este momento. Es decir, arriba de todo está la melodía original. En el segundo renglón está la conversión que hacíamos a ataque, ¿no? De convertir todo a los momentos de ataque. Abajo del todo están los ceros y los unos, y en los asteriscos están justamente las fuerzas correspondientes de cada uno de los lugares. Y el patrón de fuerzas de donde ponen los cortitos es fijo para toda la música, siempre, todo compás, siempre. Claro, todo compás que sea igual, depende del indicador de compás. Todo compás de 4/4 va a tener, considerando el pulso de corchea, va a tener esa estructura. 4, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 1. Siempre. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco de notación. Lo que hacemos es, si tengo un compás de pulsos y tengo la posición chiquita, le voy a llamar SL a la posición. El modelo lo que hace justamente es lo que les decía recién, ¿no? Defino 4 vectores de probabilidad, 4 para el compás de 4/4. En otros modelos eran tantos como nivel de fuerza yo tenga. ¿Sí? Bueno, con estas 4 probabilidades me construyo un vector de probabilidades. ¿Sí? Y la probabilidad de un compás dado me va a quedar. Acá son todas las probabilidades que vamos a ver hoy, todas se parecen a Bernoulli. O sea, uno ve la foto y es como Bernoulli tuneador. ¿No? Ahora tenemos, es como Bernoulli, pero con distintas probabilidades. Bien. Y también una cosa que acá lo digo, pero después no lo voy a decir más, es, acá estoy dando la probabilidad de un compás de L pulso. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una pieza que es la concatenación de compases? Entonces, como estamos tratando de manera independiente, en realidad es una sucesión de compases independientes. Entonces, en realidad, si yo quiero calcular la probabilidad de una pieza, ¿qué hago? Simplemente calculo la probabilidad de compases. O sea, lo digo una vez y después, de acá en más, voy a decir cómo calculamos compases. Chao. ¿Sí? Bien, siguiente modelo, que es el cuarto de Temperley, es muy parecido a este, simplemente que lo que dice es, bueno, está bien, voy a seguir con eso de usar probabilidades distintas para los distintos pulsos, pero no voy a considerar la fuerza métrica. Voy a considerar simplemente las posiciones. Es decir, si mi compás, por ejemplo, de 4/4 con pulso de corchea, como veníamos hablando, tiene 8 lugares, bueno, cada lugar, cada posición del compás, de esas 8, es una probabilidad distinta. ¿Por qué es razonable suponer que los compases son independientes? No sé si es tan razonable, en realidad, no tiene por qué ser tan razonable. De hecho, hay un... Bueno, pero no. Pero es una suposición que se hace que me permito dudar de que sea razonable. O sea, en los hechos, después, lo bueno de todo esto es que estos modelos los vamos a poder poner en práctica, agarrar conjuntos de datos de la vida real y más o menos responden, digamos. Pero es cierto, ¿no? En realidad, si me preguntas a mí como opinión personal, yo creo que lo más razonable que uno podría suponer es que la independencia se da, por ejemplo, entre grupos de cierta cantidad de compases. Grupos de 4 u 8 compases, que son como frases. Cuando te alejas. ¿Eh? Como que podríamos decir que un compás es una palabra, ¿no? Y una frase es, bueno, un enunciado verbal. Entonces, las palabras capaz que son independientes, pero yo puedo, sí, pegar enunciados que no tengan mucho que ver uno con otro y aún así elaborar un pseudo discurso. Que no va a tener mucho sentido, pero capaz que si agarras ahí y escucha bla, 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 y está prestando atención, zafa, digamos.
pensando en una analogía con el vocabulario coloquial. ¿Sí? Bien, entonces, para esto estamos en el entonces, lo que hace Temperley, el cuarto modelo, le llama modelo de posición métrica refinado, justamente porque agarra el exterior de posición métrica y lo refina en el sentido de que dice, no, puede tomar una probabilidad para cada lugar. ¿Sí? Vieron que cada modelo que va tiene como más parámetros, ¿no? Se va como complicando la cosa. ¿Sí? Entonces, lo que hace es eso, bueno, sigue sorteando en las posiciones de forma independiente los eventos, ¿sí? Para cada ubicación en el compás, de las grandes ubicaciones que tenemos, va a haber un vector de probabilidad. En el caso de 4 cuartos, como dijimos, van a haber 8 probabilidades, ¿sí? Y bueno, de vuelta, las probabilidades del compás, que resulta algo que se ve parecido a una barniz, pero ahora cada ubicación tiene un índice, o sea, tiene un beta distinto. ¿No? Y no tiene una estructura para el vector del equipo. ¿Qué, perdón? Una estructura así de por ejemplo, los distintos que tenías recién, de la posición 0, como las tierras tenían como más. Las fuerzas métricas, si vos. No, este modelo no considera el tema de las fuerzas métricas. Solo considera el tema del compás, de que, bueno, de que no es toda una obra, un montón de 0,5, sino que hay compases, entonces hay como una especie de cosa cíclica, de que voy de 0 a 7, de 0 a 7, eso es lo que tiene en cuenta. De hecho, yo podría haber definido este modelo antes de hablar de las fuerzas métricas. Simplemente que mantuve el orden que venía Temperley y este modelo refina el anterior, entonces quería hablar del otro antes. Pero no necesitamos la fuerza métrica para hablar de este modelo. No solo son independientes los compases, también son independientes sus ataques. En este modelo sí. Sí, hasta ahora todos los modelos que vimos, bueno, el 2, volvimos al 2, pero los modelos que vimos, el 3 y el 4 que vimos, sí, todos los ataques son independientes. Sí. Hasta ahora Temperley, pero vos sabés, pues a veces en la película, no todos los modelos que vamos a usar tienen esa particularidad. En cambio, los otros compases sí. Sí, hasta ahora todo, no solamente el compás, sino que todos los pulsos que siendo independientes. Lo cual, si pensar en la independencia de los compases es un poco polémico, pensar en la independencia de los pulsos me parece todavía más polémico. Pero bueno, justamente por esa razón es que, decimos, bueno, capaz que estamos de vuelta perdiendo información, capaz que tendríamos que incorporar un poco más de teoría. Entonces, para el siguiente modelo, lo que plantea Temperley es tener en cuenta lo que se llama la jerarquía entre los pulsos, el tipo de anclaje de los pulsos. ¿Sí? Esto es, no sé si es un poquito complicado, pero requiere un poquito de cuidado, de definición. Volvemos a ver si hablar de las fuerzas métricas. Entonces, ¿cómo defino yo el tipo de anclaje de un pulso, o sea, de una posición? La defino según lo que ocurrió en los pulsos de nivel superior más cercano. Nos costó mucho encontrar una palabra de nivel superior más cercano. ¿A qué me refiero? Al siguiente. Por ejemplo, si yo me paro en esta posición, la posición 5, ¿no? Yo digo, ¿en qué tipo de anclaje va a tener esta posición 5? Bueno, para saberlo, lo que tengo que hacer es ir a mirar qué sucedió en sus vecinos del nivel superior más cercano. En este caso justo son literalmente sus vecinos más cercanos, o sea, el 4 y el 6. ¿No? Yo me muevo acá, digo, ¿qué fuerza tiene el 4? Ah, tiene 3 polotitos. ¿Qué fuerza tiene el 6? 2 polotitos. Ok, son más fuertes que el 5. Entonces, cuando digo me fijo qué pasó, lo que me quiero decir es me fijo si hay un 1 o un 0. Y según eso es el tipo de anclaje en particular. Si no hay nada en ninguno de los dos, digo que es no anclado, que es solamente algo en el que está a la izquierda, que estoy anclado, o anclado y anclado. Según lo que corresponda. Justo el 5 es un mal ejemplo. Si yo, por ejemplo, me quiero fijar qué tipo de anclaje tiene la posición 2, tendría que mirar no el 9 y el 3, porque son el nivel más bajo, sino la posición 0 y la posición 4. ¿Sí? O sea que, de vuelta, si yo pienso esto como un esquema de simulación, es interesante porque yo no podría simular secuencias técnicas como lo venía haciendo hasta ahora en la imaginación. Un pulso, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Si yo quisiera simular algo con esto, tendría que primero sortear las funciones 0, las de 4 polotitos. Después, que conozco eso, recién ahí puedo sortear la posición 4. Porque para la posición 4 voy a mirar tengo que mirar qué pasó en el nivel superior. Y después que conozco la posición 4, puedo sortear la posición 2 y la posición 6. ¿Sí? Y después recién las posiciones impares. Y claro, bueno, para que no sea todo 4 partes de la vida, tenemos otro ejemplo, pero siempre es lo mismo. Una vez que conocemos el esquema de los polotitos, entendemos cómo funciona el modelo esperado.
Sí, es una especie de marco Exacto, espacial, es un ¿no? marco espacial. Entre dos condicionados a Exacto, sí, los sí. ceros, lo que hace el cuadro. Exacto, son probabilidades así, no condicionadas, pero lo que pasa alrededor. Entonces lo que el tipo hace es justamente, bueno, ahora lo que dice, bueno, entonces, de vuelta, ya no podemos decir que son independientes los pulsos, porque no lo son, pero sí, lo que hace en cada pulso es, o sea, sortear o no un ataque con una probabilidad que depende de esas tres cosas, de la fuerza métrica del pulso en el que estoy, como en el modelo que habíamos visto antes, en el fuerza métrica, o sea, la cantidad de voltitos, son 4, 3, 2, 1, lo que sea, y el tipo de anclaje del pulso. De vuelta, hay cada vez más parámetros. O sea, ahora, por ejemplo, para este ejemplo de acá, de 4 cuartos, voy a tener 13 parámetros. ¿Por qué? Porque el primero, el más fuerte, el down, que se llama la posición 0, esa no tiene tipo de anclaje. Esa la sorteo como había hasta ahora, independiente. Elijo si hay o no con una probabilidad de. Pero después, para cada una de las fuerzas métricas, por ejemplo, para la fuerza métrica 3, 4, ahí voy a tener 4 probabilidades, o sea, 4 parámetros posibles, 4 vectores no, 4 probabilidades posibles, según los tipos de anclaje que pueda haber. Y lo mismo ocurre con la fuerza métrica 2, y lo mismo ocurre con la fuerza métrica 1. Entonces tendría 3 por 4, 12, más 1, 13 parámetros para ese modelo. ¿Sí? Así que bueno, sigue creciendo la cosa, ¿no? Y bueno, de vuelta, notación, ahora introducimos un chirimolo nuevo, beta, que básicamente hace referencia al tipo de anclaje, lo decimos de otra manera para que esté bastante ilustrativa. Como decíamos recién, tenemos 13 parámetros para el 4 cuartos, si estamos en un 2 cuartos como en el dibujito anterior van a ser menos, pero siempre es un modelo que tiene más parámetros que los que veníamos diciendo antes. Y bueno, de vuelta, la probabilidad de un compás, como me queda en este caso, bueno, la foto parece otro mí, pero ahora estos parámetros dependen de muchas cosas, como les decía, depende de la fuerza métrica, depende del tipo de anclaje. Y bueno, ese es el modelo simple. Disculpa, se me fue la moto ahí. El modelo que viene ahora, acá es un pequeño, voy a anotar la cosa, me estaría faltando uno de los modelos de Template, el último que era un esquema tachado, lo vamos a comentar muy brevemente para cumplir con Template que tanto nos dio de comer, pero en realidad, momentáneamente me lo voy a saltear y quiero hablar del modelo que propusimos nosotros. ¿Por qué? Porque es muy parecido a este. Entonces, ya que estamos hablando de los tipos de anclaje, la jerarquía y todo eso, viene bien. El modelo que proponemos nosotros, que le llamamos modelo jerárquico refinado, o sea, como el anterior, pero refinado, podríamos decir que este modelo es al jerárquico lo que el modelo de posición refinado era al modelo de posición. Es decir, dijimos, bueno, ¿por qué estamos considerando la fuerza métrica? O sea, yo dije, bueno, mi vector de mi probabilidad de que haya un golpe, un impulso, ¿de qué dependía en el modelo anterior? De la fuerza métrica de la posición y el tipo de anclaje. Yo digo, bueno, ¿y por qué tomar la fuerza métrica y no la posición? Es decir, ¿por qué no elegir que la probabilidad dependa de la posición en la que estoy y del tipo de anclaje? Dicho en otras palabras, si ponen el color para atrás, que iría el dibujo de los colotitos, dicho en otras palabras, ¿por qué tendría que tener esta posición la misma probabilidad? No, perdón, creo que ninguna funciona. No, pero, ¿por qué tendría que tener, digamos, estas cuatro, las mismas cuatro probabilidades? ¿Cuáles son las 4? Las que tienen un polito solo. 1, 3, 1 entre 3 pares. Exacto. O sea, todas tienen fuerza métrica 1. Entonces, si yo agarro dos posiciones esas que tengan el mismo tipo de anclaje, que justo en el dibujo no hay, tendrían la misma probabilidad. Pero esas probabilidades condicionadas a eventos distintos. Por eso, justo el dibujo no puede, el dibujo no me favorece mucho, pero suponete que tengo. Ya sé, dos protitos consecutivos, digamos. No, lo que yo digo es ponerle que tengo otro patrón. Tengo un patrón que sea, lo escribo incluso en unos 0, puedo escribir. Tengo la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Son las posiciones, y entonces digo, bueno, ponele, para hacerlo más fácil. Acá tengo 1, de hecho el ejemplo, vamos a ver un ejemplo ahora que 1, 1, 1, todos unos, y acá tengo un 0, pero a su vez el dibujo estaba después ahí, ahora vamos a ver, pero. Y tengo otra que sea, como la misma, digamos. No, vamos a ver, 0, 1, y acá le voy a poner
0. Entonces, acuérdense cómo son los colotitos. Acá tengo 4, 1, 2, 1, 3, 1. No, sí, 2, 1. Está bien. Que cambié de vuelta el de 4. Entonces, ¿qué pasa? Esto de acá tiene, es uno de fuerza 1 y es bianclado, porque hay unos en los dos decimos cercanos. Este de acá tiene fuerza 1 y es bien para me equivoqué, este de acá tiene fuerza, acá no importa que sea un 1 en realidad, no importa que haya un 1. Este de acá tiene fuerza métrica 1 y es bianclado. Entonces, según el modelo fresco, tiene la misma probabilidad. Y la pregunta que nos hacemos. Usan el mismo parámetro para esos lugares. Exacto, son los mismos parámetros en lugares. O sea, la probabilidad que haya un pulso ahí es la misma. Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y por qué tenemos la misma? ¿Por qué no puede ser distinta? Y como reforzando un poco la motivación de esa pregunta, hay un ejemplo en la vida real que me parece interesante, que de alguna manera según el modelo jerárquico, son iguales, probabilidad, son improbables. Tienen la misma probabilidad. Pero, cuando fuimos a mirar uno de los datos que estábamos trabajando, que era el cancelero del rango de Usa Torre, encontramos que aparecían de manera bastante dispar. O sea, su cantidad de apariciones no era la misma. No parecía muy sensato pensar que fueran igual de probables. Lo mismo con los patrones de abajo. Pero bueno, tienen la misma probabilidad según el modelo de 5, pero en la vida real no aparecía. Que justamente los números que están ahí 3, 716, son la cantidad de apariciones que tuvieron en el datos. No me acuerdo exactamente cuántos compases tenía datos en total, pero andaba en el orden de 6.000. O sea, es una diferencia significativa, me parece. O sea, suficiente como para pensar, bueno, capaz que no quiero que sean improbables esos compases en el modelo. Y entonces, bueno, pues por eso que dijimos entonces el modelo que planteamos, en lugar de que la probabilidad dependa de la fuerza métrica, que dependa de la posición en el compás. Y del tipo de anclaje, además. De vuelta, ¿qué pasa? Más parámetros, ¿no? Seguimos hablando de parámetros. Ahora, por ejemplo, el ejemplo eterno que tenemos de 4 cuartos con pulso de Corchia, acá tenemos 29 parámetros. Sí, o sea, 4 para cada uno de los 7 pulsos que no son el downbeat y uno más para el del down. El downbeat es la posición 0. Y bueno, la probabilidad en compás con este modelo, de vuelta tiene aire de 2 bits, pero es parámetros que tomamos, el L refiere a la posición, el eta refiere al tipo de anclaje, o sea, el θ F depende de eso, de la posición del tipo de anclaje, y bueno, depende de la cantidad de anclajes. No hay mucho para decir de la probabilidad en sí. Y bueno, ya casi cumplí con Temperley, el famoso modelo M6, el modelo de posición del 1, el que estaba tachado, ¿sí? Parecido en espíritu al que habíamos mencionado antes, que no nos gustaba y tiene el mismo problema, básicamente. Lo que hace ahora él es, de vuelta, sortea la posición en el compás del ataque y la cantidad de tiempo que pasa de forma independiente, lo hace de forma condicionada a la posición del ataque anterior. Es marco, básicamente. Marco de orden. Resulta que tiene muchos parámetros, por ejemplo, de vuelta, en el compás de 4 cuartos con pulso torciales, de probabilidades, pero de nuevo, o sea, esa matriz es finita, según el modelo de Temperley. Entonces, otra vez, si yo quiero representar una obra que tenga, yo qué sé, este 56 parámetros, por ejemplo, era suponiendo que no hay más de un compás entero de silencios. O sea, que no hay más de 8 ceros juntos. Pero si yo quiero representar una obra que tenga más de 8 ceros juntos, no puedo. Y de vuelta, Temperley se estuvo diciendo, bueno, pero en el dataset no pasa. Está, porque es trampa, porque estás jugando a conocer el dataset antes de modelar. Entonces, este modelo no lo vamos a tener en cuenta a la hora de hacer la selección. O sea que a la hora de hacer la selección de modelos nos van a quedar en total 5 modelos, que son los 4 que no descartamos de Temperley y el nuestro. Que bueno, como resumen de esos modelos, ¿no? Que sobrevivieron, digamos,
Y un poco viendo el tema que hablábamos recién, la complejidad creciente de la cosa, pero está. Bien, tenemos modelos, parecería ser como que los modelos, a medida que fui avanzando, fui agregando más información, como fueron siendo más sofisticados los modelos, pero también fueron siendo más complejos, tienen más cantidad de parámetros, y eso, sabemos que a modo como de resumen, bueno, acá está, en esta columna están los que 4 cuartos codificados con corcheas, sabemos que me quedaron 1, 4, 8, 3, 39 parámetros. Si hubiera tenido en lugar de eso 3 cuartos o 2 cuartos con codificación de corcheas, son menos parámetros, porque básicamente menos pulsos por compás y menos niveles métricos. ¿Sí? Si yo codifico con semicorcheas, que sería básicamente decir, a esto le agrego un nivel más de porotitos acá. Acá tengo una fuerza métrica más, tengo muchos más pulsos, ¿sí? Y eso hace que obviamente la cantidad de parámetros sea más grande. Insisto bastante que igual la mayor parte de lo que hacemos es, estamos en este contexto y un poquito en este, ¿sí? Pero se puede digamos, hacer también para otros. En fin, bueno, estos son los modelos, ahora vamos a compararlos, a ver quién gana en todo esto. ¿Sí? Entonces, acá lo que nosotros queremos es justamente decir, bueno, de todos estos modelos, los paramétricos, ver cuál se ajusta mejor a un conjunto de datos dado. El conjunto de datos es un repertorio, es un corpus, un conjunto de obras musicales. De hecho, tomamos en realidad 4 conjuntos de obras musicales. Pero sobre eso, ¿es fácil conseguir corpus como ese? Por ejemplo, una conversión. Ahora voy a comentar un poquito de eso, pero no. ¿Se acuerdan? No. Usar MIDI o Respuesta corta, no. No, lo usamos, ahora buscábamos corpus que tuvieran notación simbólica, eso es lo que lo complica un poco. Y ahí también podría hacer lo mismo. Hay algunos que son como medio estándar en el área. Una de las sorpresas que me llevé en realidad fue que los corpus estándar en el área no estaban tan bien curados como hubiera esperado de algo que se usa de manera tan, no tan usual en el ambiente. Pero nos vamos, o sea, no nos quisimos meter, hubiera estado bueno poder trabajar yo sé, con MIDIs o con partituras en papel, o sea, PDF o documento o con audios, pero no. O sea, eso implicaba meternos con un problema de preprocesamiento del material que no, que un poco no sé, es otro problema, es todo un problema en sí mismo, digamos. los MIDI pueden estar cualquier cosa, o mucha disparidad de nivel de... Sí, no es muy fácil, yo por lo menos no sé mucho cómo procesar los MIDIs en realidad, y tampoco es que vayas a encontrar tanta, o sea, en un momento pensamos, sobre todo cuando queríamos, porque, eso para algo que ir hacia después, pero nosotros queríamos, además de los datasets que están en la web, que usamos, que son como de melodías folk europeas, queríamos encontrar algún dataset que fuera más regional, ¿no? Y a esto me decía, me acuerdo, che, algún dataset de tangos, como yo toco tango, eso, no hay MIDI, dijimos, si conseguimos los MIDI estaría bueno, pero la realidad es que no conseguíamos, tampoco, no nos pasó de conseguir un dataset que dijéramos, tengo este dataset de MIDI que no lo tengo en otro formato, así que voy a ver cómo proceso MIDI, no nos pasó eso, digamos. Si nos hubiéramos encontrado, con un buen dataset de MIDI de que nos diera ganas de trabajarlo, capaz que nos preocupábamos por eso, pero la verdad es que no pasó. Capaz que hay que explicarles el MIDI. Bueno, el MIDI es un formato que no sé cómo explicar realmente qué es el MIDI. Es un formato alguien sabe explicar mejor que es un MIDI. Funciona, es un Es un formato que digital. es escuchable, digamos, es digital, es escuchable, almacena ciertos parámetros que van desde duración, altura, timbre del instrumento con el cual lo vas a procesar. Después la computadora recibe esa información y genera la música que suena con eso, que suena a robot. Pero en el centro es simbólico. Es simbólico mismo. Claro, Sí, uno sí, puede es simbólico. mirarlo y no ve ñoqui, ve unos y ceros, ve cosas que puede interpretar. No, y puedes ver una tabla también. Claro. Y puedes ver una tabla con un resumen de parámetros. De alturas, de duraciones, de eso, de timbre, de cosas. Tiene más información que la que realizamos. Sí. Pero es como el conjunto de instrucciones que utiliza una computadora o una misma para hacer sonar eso. O sea, ponle que nosotros no trabajamos con MIDI, pero creo que trabajar con MIDI está muy cerca de lo que hicimos nosotros. O sea, creo que después de lo que hicimos nosotros, lo más viable y más fácil de procesar sería un MIDI. Después recién vendría una partitura en PDF, ponele, y por último el audio. Si fuéramos a hablar de un ranking de cosas más fáciles de procesar que otras.
unificar el dato, entonces buscamos datos que ya estuvieran. A ver si estoy muy lejos de lo que quiero decir, más adelante lo que. Pero justamente hablé de eso, está dicho en un momento. Ahí, eso. Usted. Trabajamos con Python, nosotros con una biblioteca que se llama Music21, que justamente ya tiene tiene algunos datos preincorporados, ¿sí? Algunos de hecho, uno de ellos es el que usaba Temperley en su trabajo. Y eso, y buscamos este tipo de formatos, Music XML, ABCD, son formatos simbólicos, que básicamente los levantás con Python y te haces una partitura con eso. Pero no solo hace una partitura, sino que además tiene la nota musical como objeto. Es un objeto, ese objeto tiene sus atributos, tiene su atributo duración, su atributo altura, su atributo armonía, y un montón de atributos que no nos interesan, pero que está muy bien, el lenguaje está muy bien en ese sentido, y es muy cómodo para trabajar y para analizar. De hecho, la biblioteca está pensada para eso. Un poco atrás, estábamos acá. ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Era esta que estaba? Sí. Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer nosotros? O sea, la idea de cómo entiendo que un modelo es mejor. Básicamente lo que digo, bueno, entiendo que el mejor modelo va a ser el que me permita comprimir mejor mis datos. ¿Sí? O sea, yo, dado un modelo, puedo usar ese modelo para construir un código. ¿Sí? Un código que, entonces, en lugar de tener esta secuencia de 1 y 0, capaz que construyo otra secuencia de 1 y 0, pero que es más eficiente, que es más cortita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el modelo de probabilidad que yo tengo me dice, che, mirá que no todos los compases son igual de probables. Entonces, construyamos otro código que a los compases menos probables me salgan más caros y los compases más probables me salgan más baratos. Y así comprime. ¿Sí? Entonces, la idea central acá es la compresión. Yo busco comprimir mi base de datos. ¿Sí? Pero el tema es que yo no solamente tengo que comprimir los datos, también tengo que comprimir el modelo. O sea, la mejor analogía que encontré para esto es la analogía de la isla. Es decir, bueno, es como que ahora alguien se va de la charla y se va a una isla desierta. Entonces la persona que sabe que están los modelos que presentamos hace un ratito, ¿sí? Y yo le tengo que mandar un dataset. Entonces, ¿qué le tengo que decir a esa persona? Le tengo que decir, che, mirá, te voy a mandar un dataset. Lo voy a codificar con tal modelo, los parámetros son tales. ¿Está? Y la persona con eso reconstruye todo. ¿Sí? Y eso trae de por sí un montón de problemas. De hecho, voy a agregar el texto de Google, pero Temperley también quería hacer, en el paper donde presentan los modelos, él también quiere hacer una comparación, quiere decir, bueno, voy a agarrar datos y voy a mirar cuál es el mejor modelo. ¿Y qué hace? Dice, bueno, el modelo que me mejor es el que mejor comprime, entonces me fijo en la entropía. ¿Y qué le pasa? Que el modelo más complejo, el MC que tachamos, es el que le da mejor, pero le da muy parecido al MC, al de. Y ahí qué dice, dice, bueno, pero en realidad, fíjate que tiene muchos más parámetros, mucho más complejo, me hago las manos, y concluye que la realidad es que es mejor, con lo cual estoy de acuerdo en el espíritu, pero el argumento le queda medio flojo, porque es como, bueno, es demasiado complejo para lo poquito que ganamos. Claro, ¿qué es demasiado complejo? ¿Cómo puedo tener un criterio riguroso para decir eso bien? No, es un poco lo que estamos tratando de hacer acá. ¿Qué quieres decir con transmitir un conjunto de datos codificados mediante un modelo? ¿Qué significa? Es lo que te decía recién. Yo tengo una probabilidad, un modelo de probabilidad como el que vimos recién, ¿no? Yo con ese modelo puedo construir un código, ¿tá? Y la gracia es que puedo hacerlo, pero no lo hacemos realmente, no importa realmente cómo lo hacemos, pero sí que es posible construirlo, ¿sí? Que lo que haga es decir, bueno, por ejemplo, a este compás que tengo acá, no lo voy a presentar como 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, lo voy a presentar como otra secuencia de ceros. Donde, ¿cómo elijo yo qué secuencia uso? A grandes rasgos el criterio es, a las cosas que tengan probabilidad grande, le asigno códigos más cortos. Pero entonces lo que haces primero calibras el modelo con tu dataset y luego Sí. esos valores los utilizas para generar y creas un código óptimo para esa sucesión. Sí, o sea, el procedimiento es, elijo una familia, a partir de datos, estimo parámetros y, comillas, con esos parámetros inicio modelo. Comillas porque en realidad hablamos de un temita que es, tal vez no puedo usar los parámetros, exactamente los parámetros que sería el que en teoría me da la mejor compresión, no lo puedo representar.
¿Por qué? Por lo que decíamos recién, imagínense que tengo la persona que está en la isla. Yo le tengo que decir los parámetros. Pero yo estoy hablando en unos ceros. No puedo codificar cualquier número real entre 0 y 1 con unos ceros. Tengo concepto de cuantizar, tengo que tomar un alfabeto finito. O sea, yo en realidad tengo que decir, bueno, no, mira, del intervalo 0,1, yo voy a poder transmitir estos 2 a la d puntos. ¿Ah? Para tener una precisión que es finita. ¿Qué tanta? Bueno, tanta como yo quiera. Capaz que es mucha, capaz que es poca. Pero todo el 0,1 no lo puedo mandar. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Justamente ahí en el tercer ítem, ¿no? O sea, yo para transmitir el modelo tengo que decirle los parámetros que voy a usar, y por más que me gustaría usar el estimador con máxima verosimilitud, tal vez no pueda. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Digo, bueno, yo igual puedo calcular el estimador con máxima verosimilitud. Agarro un modelo, escribo con máxima verosimilitud. Pero a mi hipotética persona que está en la isla, yo no le voy a poder mandar el Pitagor. Le voy a tener que mandar de los tita que tengo disponibles, el que ande mejor. Pero me quedé pensando, Sí. pero en el fondo teóricamente el tita es un número real, pero en la práctica es un racional. Porque es consciente de recurrencias sobre totales. En la práctica es un racional. Y el Sí, estimador. el asunto es que también. El asunto, exacto, el estimado. El estimado sí, el estimado no va a ser real. Es el estimado, sí. Pero de todas maneras, es cierto, capaz yo podría tomar una cuantización lo suficientemente fina como para que me queden todos los racionales. Pero de vuelta, para saber qué tan fina tiene que ser, tengo que conocer el dataset, primero el dataset. O sea, un poco lo mismo que le pasa a tengo que mirar el dataset para seguir la área. Sí, Igual creo que tienes un polinomio igual a un valor racional. Eso no asegura que el valor de la X que lleva a ese valor racional sea racional, simplemente algebraico. Y está lo otro, ¿no? el estimado es una frecuencia. Sí, sí, pero tu modelo es un polinomio entero, digamos, por ejemplo, los modelos de polinomio multivariante, y es encontrar para qué valores de teta 1 hasta teta n da la fracción que me diste. Entonces quieres encontrar dos tetas que hacen que ese polinomio tome un valor racional, pero eso no implica que teta debe ser racional. Solamente que se debe ser algebraico, podría ser una extensión, como decir, No, pero pasa que cuando yo estimo máxima verosimilitud, cosas que son así como pseudo-Bernoulli, en realidad. te queda un polinomio entero, porque estás multiplicando. Está bien. Eso no hay que pasarlo, lo que tú tienes Sí. que decir es cuál es el modelo y cuáles son los parámetros. Claro. Y el modelo es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, El yo no real probablemente sea, lo puedo decir, si se altera el doble. Es real, Pero pero es un consciente de dos naturales. Claro. Es la tasa de apariciones de un evento. Es la tasa de uno. Así, muy grosso modo. Dependiendo de qué tan complejo sea el modelo, es bueno, los unos dentro de cada fuerza métrica, los unos dentro de todo el corpus, los unos dentro de. La probabilidad de que aparezca. Sí. Por eso, empíricamente, la probabilidad empírica es una tasa. No, pero el estimador es una cosa. Pero yo lo que voy a transmitir, a mí lo que me gustaría transmitir a la persona de la isla es el estimador. El Es estimado. sí, el estimador máximo verosimilitud. Que es una tasa. Eso es cierto, es una tasa, es encuentro la cantidad de uno sobre el total, básicamente. Eso va a ser racional. Pero el problema es que qué tanta precisión necesito para eso dependerá del dataset, y eso no puedo suponer que lo conozco de antemano. Entonces, yo a la persona de la isla le tengo que decir, mira, voy a usar el modelo, y no hace falta que le diga la fórmula, le digo una etiqueta, modelo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque la persona tuvo una charla, ya se fue. Entonces, lo que tengo que decirle sí es qué parámetros voy a usar, porque eso lo voy a ver estimado yo del dataset, le digo, mira, usar el vector de probabilidades tal. Pero para eso yo tengo una cuantización que hice, le tengo que decir cómo cuanticé. O sea, le tengo que decir también el D, le tengo que decir la cantidad de cositas que usé. O sea, le tengo que dar todos los ingredientes para que la persona hipotética pueda decodificar lo que yo le mando. No solamente los datos. ¿Vos querés que él estime? No, yo lo que quiero, hipotéticamente, es que la persona que está sea capaz de reconstruir el dataset. Pero si le pasas el parámetro en la grilla, ¿para qué necesitas pasarle toda la grilla? No entiendo. No, yo lo que necesito, porque yo para poder pasarle el parámetro, o sea, ¿cómo le voy a pasar el parámetro en la grilla si no sabe cuál es la grilla? Digamos.
Entonces necesito decirle, Claro. acá no estamos metiendo en el barro de cómo se hace el código, ¿no? Bueno, no importa. Pero necesito decirle cómo es la yo necesito decirle, mira, voy a usar, por si un ejemplo, voy a usar mi intervalo 0,1, hablando muy mal y pronto, lo voy a partir en 4. Voy a sonreír un poquito. ¿Tá? Y estos 4, el parámetro que vas a usar es el tercero. Por ejemplo. ¿Tá? Pero si no le digo el tercero, si no sabe que son 4, ¿cómo vas a hacer? Tengo que decir cuántos son. Explicando algo. ¿Eh? Él está usando la metodología del TMDL Sí. desde la información, ¿no? Sí. Está todo llano esto. Está llano. Sí, sí, está la idea de, por eso también estoy tanto con el máximo verosímil al máximo verosímil, porque en realidad tenemos la entropía como algo, tenemos la entropía como J inferior para el largo de descripción. Y que en el fondo que básicamente dice, bueno, si yo quisiera encontrar el parámetro que me permite comprimir mejor mi dataset, ese va a ser el máximo. ¿Sí? El problema es que el máximo verosímil tal y como, tal vez no lo puedo representar en mi grilla, entonces, bueno, tal vez tenga que agarrar una especie de máximo verosímil, pero no como un problema de optimización en todo 0,1, sino una especie de máxima verosimilitud en un dominio discreto. O sea, el estimado máximo verosímil, pero dentro de una grilla. Ahora cuando, un poquito más adelante, capaz que esto se te queda un poco más claro. ¿Sí? Por ahora lo que me parece importante que entendamos es que lo que yo necesito mandar es no solamente porque esto, digamos, codificar no es solamente los datos, sino también los parámetros que usé para codificar los datos. Porque si no, no estoy mandando la información completa. Y eso es lo que en MDL se conoce como la fórmula de 2 partes, donde dice, bueno, entonces el largo total de descripción de mi dataset dado un modelo M, yo lo puedo representar como 2 cosas. El largo de los datos dado el modelo, ¿no? Bajo un código C2 que construí con los estimadores que se hayan encontrado, pero también el largo de transmitir el propio modelo. O sea, cuando yo transmitir el modelo, lo que digo es transmitir los parámetros que usé para que. O sea, la persona ya sabe que el modelo de 3 tiene 4 parámetros, son L, pero ¿cuáles son esos 4 parámetros? Bueno, se lo tengo que decir, y el costo de decírselo está representado acá. Entonces, acá es donde tenemos que empezar a ponderar los costos, ¿no? Porque ¿qué pasa? Acá, por eso cuando empezamos a hablar sobre el tema de la cuantización, no lo quiero barrer bajo la alfombra, porque en realidad es una cuestión sensible. ¿Qué tanta precisión yo uso para representar mis parámetros? ¿Y por qué? Porque básicamente, ahora vamos a picar esta diapositiva, pero voy un poquito para atrás. A grosso modo, lo que va a pasar es que cuanto más fina sea la grilla que yo tome, cuanto más elementos tenga la grilla que yo tome, a grosso modo, se me va a abaratar uno de los términos y a encarecer el otro. O sea, esto va a mejorar cuanto más fina sea mi grilla, porque yo voy a estar más cerca del verdadero máximo verosímil. Además, no lo dije, pero por lo general lo que hacemos es tomar grillas que sean refinadas del anterior, o sea, por practicidad, ¿no? Digo, tomo una grilla que sea de 2 a la D, o sea, me han dicho de 2 a la algo. Si se busco que sea potencia de 2, entonces tengo al medio, cada grilla va a ser una representación de la anterior. Entonces, obviamente, si yo tengo las opciones que tenía antes y más, esto, empeorar no va a empeorar, quedará igual o mejorará. Cuanto más refine yo mi espacio de parámetros. Ahora bien, la contracara, ¿cuál es? Que me va a salir más caro transmitir el modelo. ¿Por qué? Porque el espacio de valores posibles que puede tomar los parámetros es cada vez más grande. Entonces, por un lado, me va barato, por otro lado, lo encarezco, y va a haber un D que va a ser el otro, que va a ser el que minimiza el largo de descripción. Y eso es lo que estoy buscando, minimizar el largo de descripción. De esas dos cosas. Entonces, lo que nos convoca ahora justamente es saber cómo elegimos un parámetro D. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Primero, lo primero que digo es algo, una cuestión de teoría de información. Estoy pensando en un código que es binario, lo que estoy pensando es que tengo que cada símbolo, cada parámetro que yo voy a mandar, cada uno de los parámetros me cuesta logaritmo de D bits. Bits es como unos ceros, es mi unidad de medida del largo de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, una cosa muy tonta, pero si yo no codificara nada, si yo mandara mi dato así como viene, un compás me costaría 8 bits. Eso es como, bueno, mi costo superior. Si hago más caro, eso no me puede salir. O sea, si me sale más caro, entonces las cosas muy mal. Y la idea es que salga menos que eso. ¿Sí?
Y bueno, lo que decíamos es, no es trivial elegir D, de hecho lo que queremos hacer, Rizal lo que propone es tomar raíz de D, raíz de N grande, o sea, la raíz cuadrada del tamaño del dataset. Nosotros vamos a hacer otra cosa, pero igual me gusta mencionarlo porque algo que está bueno es decir, el D óptimo también tiene que ver con el tamaño del dataset que voy a mandar. De alguna manera se ve afectado por eso, digamos, si es un conjunto más grande o más chico. Bien. Después lo otro, bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Buscarlo por nombre. Bueno, yo voy a agarrar D igual 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la... y voy a ver cuánto, y voy a calcular el largo de descripción para cada uno de esos. Y voy a optimizar ahí. Me puede decir, bueno, pero eso no puedo evaluar a mano todos los D posibles. No, pero en la práctica lo que nos pasaba era que por lo general el comportamiento era una cosa así. O sea, siempre encontrábamos un mínimo local. Y bueno, después no tomamos la licencia de suponer, que me parece que tiene sentido, de que el comportamiento para los D más grandes que ese, más chicos ya no hay, no se termina, más grandes, que va a seguir creciendo el costo. O sea, una vez que empezó a crecer de vuelta, va a seguir creciendo, que no va a andar oscilando. Y bueno, y como comenté, digo, puede ser necesario transmitir el propio D. ¿Por qué digo puede ser necesario? Bueno, eso depende de si lo acordamos de antemano o no. Es una cosa muy sutil y no hace la diferencia, ¿no? O sea, si la persona que buscó la isla, antes de irse acá, si le dijimos, che, mirá que usar D igual 2 a la 8, o no. Si no se lo dije, se lo voy a tener que transmitir. Ya se lo dije, no, pero quedó fijo, ¿no? Capaz que yo le digo, no, voy a hacer como Rizal, va a ser raíz de D. Que eso es el mismo agregado del conjunto de los modelos, ¿no? Claro, por eso digo que no importa mucho al final del día. Siempre es como decir, bueno, si yo tenía K parámetros y tengo que transmitir el D, en ese caso lo que va a pasar es que transmitir el modelo va a salir K más 1 por logaritmo de D. K por logaritmo de D, porque tengo que mandar K parámetros y cada uno me cuesta el logaritmo de D, y el 1 es el D, el costo de mandar D. Si no le tengo que mandar D, porque ya lo he determinado de antemano, entonces va a ser K por logaritmo de D. No va a estar la diferencia ahí. No es. No deberíamos. Ah, sí, estamos terminando igual, tranquilo. Ta. ¿Qué sucede con lo que decíamos recién? Bueno, el costo de mandar los datos es menos logaritmo, es el menos logaritmo de probabilidad, o va a ser básicamente sin entropía, ¿no? Y como decía, el paciente creciente de cuanto más fina sea mi partición, más chico va a ser eso. ¿Por qué? Porque el óptimo que estoy buscando, la probabilidad de ser gnocchi, es justamente el mínimo, es el mínimo en este espacio de variable. ¿Ah? Y bueno, y entonces, ¿cómo me queda el largo total de descripción en la fórmula de 2 partes? Yo sustituyo lo que hice recién. Voy a tener, para mandar el modelo, K más 1 por logaritmo de D, que es creciente D, obviamente. Y esto otro que es decreciente. Lo que decíamos hoy, ¿no? Uno se encarece, esto se abarata. Y queremos minimizar eso. Y es lo que hicimos. Pero eso se parece al BIC, ¿Eh? Se parece al BIC. Se parece a mí. Vamos a discutir del tema. Sí. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hicimos ahora? Todo esto que dijimos recién, lo pusimos en la práctica sobre 4 datasets, ¿no? Sobre 4 conjuntos de datos, que lo que ya habíamos hablado recién, porque me preguntó Manuel, ¿no? De cómo los codificamos. Bueno, son bases de datos simbólicas, ¿sí? No fue nada trivial conseguirlas. ¿Está? Cada base de datos tiene un mismo indicador de compás. O sea, digo, bueno, voy a agarrar de esta base de datos las que tienen 4 cuadros, las que tienen 2 cuadros, pero siempre el mismo indicador de compás. ¿Ok? Me quedo con las obras que estén 100% en ese indicador de compás y que tengan pulsos que estén siempre en la grilla. Por eso hoy temprano me dice Manuel, y con mucho tino, hay que elegir el pulso de manera que contemple todo. ¿Sí? Y bueno, ¿cuáles son esas bases de datos? Me parece interesante. Las 3 primeras que están ahí son del escándalo de la vuelta, de las que se suelen usar en el ambiente. De hecho, el ESEN, el primero es el más grande en cantidad de datos, es el que usa también Temperley en su trabajo, una de las cosas de Temperley en su trabajo. Las otras dos que están en el medio no, pero estaban. Esas 3 de hecho están disponibles por defecto, las 3 primeras en la biblioteca de One. O sea, si alguien quiere replicar el experimento, va, las levanta, y están ahí. Y la cuarta es el cancionero del tango de Torre. Una suerte bárbara, es un argentino que lanzó una base de datos de tangos y que encima la cargó en formato simbólico. Y eso es rarísimo que pase, y justo pasó. Y pasó cuando estábamos haciendo esto, o sea, alineamiento cósmico. Y el Polip es una base de datos para músicos, no era para investigación, pero dijo, por si alguien quiere toquetear la partitura o cambiarla de tono, lo que sea, les pongo el archivo fuente. Gracias, señor, lo quiero mucho. Fue así, pero fue así. Y eran más o menos unos
204 tangos, milongas, valses, de las cuales nos quedamos con los tangos, o sea, con las cosas que están en 4/4. Estamos en 2x4. No. Se podemos hablar, se puede hablar entendido eso, pero... No, no es polémica en realidad, es una cuestión histórica en realidad. Entonces, bueno, así como resumen, cantidades de cosas para tener una idea de la magnitud que estamos hablando, ¿sí? De los corpus de no tango, los otros tres, usamos las suertes de 4/4 por un lado, las suertes de 2/4 del otro. En el caso del tango, solamente de 4/4, porque de las otras había muy poquitas. Y bueno, tenemos, fíjense las cantidades de piezas y las cantidades de compases. Lo único que me interesa destacar acá es que, primero, el Essen es el corpus más grande que tenemos, y segundo, que de los tangos, si bien tiene pocas piezas, relativamente pocas, 173, cuando lo llevamos a la cantidad de compases que hay, son bastantes, en realidad. Lo que sucede es que los otros tres corpus tienen como piezas más cortitas, son canciones cortitas, los tangos son más largos, entonces en realidad dentro de cada canción hay bastante información. O sea que no es tan chiquito como parece el corpus. Y bueno, ¿qué nos pasó? Yo me explico esto, pero acá está un poco el resumen de cada uno de los gráficos, es cada uno de los corpus en 4/4, ¿sí? En este que tenemos logaritmo de D, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí, y fuimos calculando el largo de descripción para cada de los que elegimos, ¿tá? Para cada uno de los modelos, para cada uno de los datasets. Y fíjense lo que pasó, ¿no? Que lo tengo comentado en el siguiente coso, pero si me voy ahí no lo vamos a ver, así que lo digo verbalmente acá. ¿Sí? Primera cosa, razonable, parecería ser que los modelos más complejos vienen ganando siempre. ¿No? O sea, de hecho, si mira el orden es el uniforme, el amarillo es el M3 de la fuerza métrica, el del refinado, después tenemos el jerárquico en rojo y el jerárquico refinado, el primer ejemplo. ¿Sí? Siempre el modelo refinado, como que mejora un poquito el no refinado, digamos, que corresponde al no refinado, se ven igual como unas ramas, como 3 ramas, digamos, ¿sí? Y como curiosidad nada más, fíjense el que está arriba a la izquierda, este está arriba del carro, que la rama, la línea roja, la línea violeta, o sea, el resultado para el modelo jerárquico y para el jerárquico refinado, se diferencian bastante más que los otros, ¿no? O sea, como que ganamos, es una imagen de que diría que ganamos bastante tomando el modelo jerárquico refinado. ¿Se acuerdan hace un ratito cuando yo dije, bueno, la motivación original, ¿por qué estaría bueno separarlos? Miren acá que aparece 100, no sé cuántas veces, cuando 17, que aparecía muchas más veces. Bueno, era justamente en ese dataset que pasaba. Entonces, ¿tá? Y bueno, y en cada caso, por lo que no lo dije, ven que está como sombreadito. El sombreadito es el de óptimo. El de óptimo que no es el mismo para todos los modelos. O sea, el mismo dataset. No es el mismo para todos, no siempre es el mismo para todos los modelos. Pero ¿y cómo sabes que si lo que consigas es un descenso del gradiente? ¿O cómo sabes cuándo dejar de mover tus parámetros? Para encontrar el óptimo, el teta óptimo, Sí. fue un laburito en su momento, sí. No por supuesto, estos modelos se supone que descartamos, pero me acuerdo que sí tuvimos que hacer una especie como de descenso, una cosa como una especie de descenso por gradiente discreto, una cosa media extraña. Lo pusimos como una apéndice de mi tesis de maestría, me acuerdo, de algoritmo para hacer. Pero sí, es una especie de. Nos saludó Marcelo Fiori. Puede ser, sí, Marcelo. Sí, o sea, pero es una suerte es una suerte de descenso por gradiente, una variante discreta, digamos, del descenso por gradiente. Sí. Entonces, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Hasta ahí parece que decimos, está muy lindo todo. Perdón, me poco la pregunta. Lo de los D, ¿por qué estas cosas no son los mismos en todos? Que el mismo corpus no tiene por qué ser iguales. Reisanen decía, bueno, tomamos D raíz de N. O sea, tomamos D en función exclusivamente del tamaño del dataset. Pero acá lo que estamos viendo en realidad es que eso equivaldría en mi figura a decir, bueno, cada cuadradito uso siempre el mismo D. Y eso capaz que no, el D que es óptimo para un modelo no es óptimo para otro. Y bueno, y lo otro es, hasta ahora venía ganando el más complejo. Está muy lindo todo, pero venía ganando el más complejo. ¿Qué pasa cuando tomo los otros corpus, los que son en 2/4? ¿Te recuerdan ya cuando vimos la tabla de los parámetros que no se complejizaban tanto más en parámetros cuando yo cuando complejizaba los modelos? Y ahí lo que nos pasó fue esto. En realidad acá los que dos de los que usamos nada más que fueron los dos más interesantes resultados, pero ahora tenemos la misma que se ve en todos los ritmos. Pero acá bien que la ganancia por usar modelos refinados ya no es tanta. ¿No? Como que quedan muy parecidos.
De hecho, acá, ¿quién ganó? Yo qué sé quién ganó mirando el dibujo, ¿no? Tengo que mirar los números. Solo con el dibujo no veo quién ganó. Vamos a mirar los números ahora en el resumen de en cada corpus, para cada modelo y para siempre ganaba el modelo, digamos. Siempre. Pero en 2 cuartos, en 2 cuartos ya, Messi, que era mucho más grande, que era el más grande de todos, sigue ganando el modelo refinado, pero ya en estos, acá se puede decir que tenemos un empate, ¿no? De que usamos el igualito, y acá, bueno, no, pero casi no. O sea, pero bueno, podríamos, bueno, al final y al cabo, en este caso, refinar más es un punto botón, de manera refinante. Además hay que ver cuántas cifras significativas tienen por la tercera, no vale. Además de real, exactamente. Pero de todas maneras, están ahí. O sea, es como decir, bueno, hay una ganancia en tomar un modelo más complejo, vale la pena tomar uno, y yo ya que no, pues no voy a ganar nada, si voy a estar ahí. No. Pero justamente, las diferencias a veces son lo suficientemente sutiles como para que el argumento de Temperley de, bueno, tiene más parámetros, entonces, estamos en una línea bastante fina, yo creo, acá en cómo determinar cuál es el mejor modelo. ¿Sí? Así que bueno, eso, ¿qué hicimos? Tenemos un criterio de creación de modelos, que mejora un poco lo que es, va en la línea de lo que quería hacer Temperley, pero lo mejora, de cierta manera, ¿sí? Una cosa también bastante interesante es que de alguna manera lo que capaz de queda de manifiesto también es que es valioso, es un poco obvio, pero bueno, es valioso tomar, a la hora de construir los modelos, aprovechar la información teórica que tenemos de la teoría musical. El tema de la jerarquía, el tema de la estructura, no es solamente pulsos que se suceden. Si yo aprovecho esa información, voy a tener mejores modelos. ¿Bien? Bueno, también propusimos un modelo nuevo para ritmo, que no es súper innovador, pero lo cierto es que mejoró en muchos casos lo que estaba haciendo el modelo jerárquico. ¿Sí? Encontramos pudimos usar un dataset que no estaba en los estándares del área y que sin embargo, como desde el punto de vista técnico de calidad de los datos, estaba muy bien curado, diría mejor curado que lo que se usa en el área habitualmente. Y bueno, y además lo otro, que no sé si me quieren, lo muestro, pero no quiero meter tiempo, es todo esto, el código, los datos, todo está publicado en GitHub, le falta un poco de amor al Git, o sea, necesita un poco de explicaciones, pero el código se puede correr, se puede levantar, se puede replicar todo esto. Si alguien quiere hacerlo, entran ahí, está, por un link y lo pueden hacer. Así que bueno, nada, bibliografía, hay mucho más que esta, puse nada más que todo, puse lo que te mencioné a lo largo de la charla, en particular el Temperley es el artículo de referencia con el que trabajamos. ¿Sí? Y bueno, eso es todo. Sí, no sé si se hizo la una, ¿viste? Más preguntas. Darius. Yo tengo una. Sí. Sí, no se podría intentar agarrar cada una de las pistas que tenés en el corpus, ¿sí? Modelarla y ver cómo machean las secuencias de unos y ceros generadas por el modelo y de la pieza de verdad. Sí, lo hicimos, o sea, simular una y hacer una especie de test de bondad de ajuste. Bueno, hay que definir una distancia entre secuencias de unos y ceros. Agarro una del corpus. ¿Sí? Sí. Para esa tengo una secuencia de unos y ceros. Y ahora estimo los parámetros. Con los parámetros estimados, veo cómo generar una réplica de eso. Y ver cómo machea. ¿Pero estimo solo con una pieza? No, estimo con todas. Todas menos eso. Tipo son un... Sí, sí, un iguanauto, hacer un iguanauto, o sea, decir, bueno, agarro todo el corpus, menos una, estimo con todo el corpus menos una, y veo si esa que saqué, cómo calculo, cómo se ajusta. Con esta, sí, no lo hicimos, pero se podría hacer. Es globalization. No,
¿no? No, porque cross validation es para estimar el parámetro. Vos decís, No, Para, no, para ver la calidad ¿No es de... que se llama el tipo, no? para- es otra manera de ver la performance del modelo, ¿verdad? Sí. No lo hicimos, pero se podría hacer. No es que se llama el Now, que se va sacando de a uno, va y se va. Sí, se No, no podría. para estimar, sino como para. Sí, para evaluar, claro. O sea, Otra ponele manera de evaluar te estoy diciendo bien, Ricardo. Si fuera así, un buen modelo, lo que debería pasar es que todas las, o sea, cuando hago eso una por una, con todas las piezas del corpus tendría que dar parecido. Exacto. Cuál te da más parecido, pero bueno, hay que definir cuándo dos secuencias de uno a Claro. ceros. No, Ahí hay un problemita de distancia. Hay muchas, bueno, Sí, sí, sabemos sí, mejor que sí, nosotros, se puede hacer. seleccionar modelos, ¿no? Digo, No, lo que pasa es que me parece que es fácil. Sí, sí, con hacerlo con el código que está implementado, es relativamente fácil de hacer de llevar a cabo, sí. pero lo de la teoría de la información en realidad es como más fino, digamos, y Temperley lo dejaba por el camino. No, esto no es una crítica, es una Sí, sugerencia. depende de cómo se podría, cosas que se podrían hacer. Sí, sí, sí. Sí, se podría. Pero habrá una distancia que haga que el límite coincida con la entropía. Igual no entiendo por qué es una distancia, porque en realidad. Y podrías mirar la performance para ver cuánto te alejas. Ah. La distancia entre sucesiones, como lo que genera el modelo y lo que coge un elemento del corpus. Eso te da un numérico y promedias eso sobre muchas sucesiones. Y así Lo que te da una genera el, relación con la lo que entropía. genera el modelo, ahí me estoy perdiendo un poco con lo que genera el modelo. O sea, yo ahora entiendo que busqué hacer. Pues agarro todo el dataset menos un elemento. Estimo ahí parámetros. Y después con esos parámetros simplemente calculo la probabilidad de que esté afuera, ¿no? ¿Es lo que estoy haciendo? ¿O estoy generando? No, genero secuencia nueva. Las generas. Ah, y con cada generada que deje afuera. Ok. Claro, no he entendido esa parte. Sí, Ahí, tipo, ahora entendí por qué es una distancia, sí. no, primero mencionar que Vero hizo un trabajo confiable desde aquel momento y que mucho tiempo en el CEMAT. ¿Te acordás? Vero dije, ¿te gusta la música? Te digo, con los corales de baja. Y no sé, Los corales de baja. haces una música excelsa, se convirtió en una base de artista, todo eso. No, y lo otro es que vamos a seguir con esto, pero con cosas más sofisticadas y actuales, con redes neuronales, a ver si podemos, con diffusion models, estudiar un poco cómo se simula la música. Sí, lo Lo que. tercero que tiene que ver con lo que dice Ricardo, el problema que tenés acá es que vos estás en un espacio de dimensión muy grande y tenés una variedad muy chiquita, digamos, bueno, de dimensión muy pequeña ahí. Entonces, si vos simulás un punto, es muy difícil caer en la variedad, ¿no? Digamos, simulando nada más. Digo, puede ser que estés muy cerca, pero que lo que escuches no sea música o... No, está bien, digamos, pero... Bueno, otra es, si miraron cosas del speech recognition, que debe tener un aire, digamos, No lo, ahí está muy desarrollado. sí, no lo miramos en el contexto de este trabajo. Yo alguna cosita llegué a ver en algún curso que hice, y sí, que usan mucho cadenas de marco ocultas, por ejemplo, para eso. Sí, pero la verdad es que no. Sí, Martín, claro, fue con Martín, que es el curso de audio donde hacíamos eso, justamente. Sí, pero no, en este contexto no. Claro, porque hay una cosa importante, nosotros vamos de la partitura Claro. al modelo y no de lo que se escucha, porque si vos suponete que la partitura la grabás en un teatro, es un problema totalmente Totalmente distinto. Es re interesante, nos metimos un poco con Martín en eso y estamos sufriendo, estamos sufriendo con cosas, pero es un mundo re interesante. Trabajar a partir del audio, sincronizar partituras con audio. Sí, o sea, el problema del audio ya es re interesante, es otro mundo, ¿no? Pues, sincronizar el audio con la partitura, todas esas cuestiones, también y sí. Pero ahí, tanto para eso como para la simulación, me parece que el camino es como si puedo ir por el lado más de las redes, en parte también por eso es que a mí por lo menos me interesó más en un momento ir al lado de la selección de modelos, más que el de ir simulando melodías, por más que los modelos sirven para simular cosas, porque me parece que en realidad, como en la vida real, lo que podemos simular usando esto no está tan bueno, y como que hay todo un mundo de herramientas que se desarrolló un montón en los últimos tiempos que te pasan el trapito. Entonces, Y yo, justamente por lo que ustedes hacen el problema, digamos, sintáctico de analizar, sería muy natural utilizar modelos de lenguaje, como por ejemplo, Oracle o recientemente Transformers, que permitan a uno sí.
Pero bueno. Sí, digamos que si los modelos de lenguaje de los 80 eran como así, como conteos de frecuencia o aprendizaje con probabilidades independientes, y luego se fueron Está bueno. cambiando un poco. Sí, 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 es verdad. Sí, porque además vos vas a tener cosas incompatibles que no estás permitiendo. ¿Sí? Por ejemplo, en lenguaje hay cosas que no Ajá, se sí, pueden sí, sí, hacer. sí. Sí, creo que acá no hay todavía tanta gente como ellas, pero sí, es cierto es cierto que en cierta manera es un lenguaje también. Pero tienes un montón de estructura Por extra que eso. pueden usar los pesos, Sí, 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 está sí. buenísimo. La segunda hora no. Otra. La manito, ¿esto qué le pasa? También. Ah, te dejo a vos porque no quiero hacerle daño, no le quiero hacer daño al son. Ya saliste. No sé. Creo que no. Está abierto, hay una pestaña ahí.